Mi entorno no conoce mi historia, o sea, mi familia no sabe lo que yo viví. Y entonces contarla a quién sabe cuántas personas que tal vez nunca conozca fue complicado. Es que siempre que se habla desde el abuso, y más el abuso infantil, hay una imagen de víctima. Y yo en el taller en ningún momento ni me he sentido víctima ni he visto víctimas. Veo personas que se manifiestan, veo personas que se revelan, veo personas que cuentan emociones y sentimientos, que cuentan historias de vida, pero no desde el victimismo, sino desde una faceta artística, sensible, de lucha, apostando a un cambio social, a un aprendizaje de un mundo diferente, apostando a un mundo diferente.